Hermanos, damos gracias a Dios por este nuevo día, por tener la oportunidad de poder leer la palabra de Dios. Hoy vamos a aprender sobre la vida de Simón el apóstol. Vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14, que dice así. Hechos, capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. En cuanto a las circunstancias personales del apóstol Simón, solo conocemos 4 referencias bíblicas. 3 de ellas se encuentran en los Evangelios y otra en el libro de los Hechos. Solamente nombran al apóstol, no dan ningún otro dato o suceso. En los Evangelios de Mateo y Marcos lo llaman Simón el cananista. Esto hace suponer que Simón era originario o residente de la región de Canaán, o que Simón era originario o residente de la ciudad de Cana. No sabemos con exactitud a cuál de los 2 lugares se refiere, pero solamente sabemos que llamarlo Simón el cananista estaba haciendo referencia a un lugar geográfico. En cuanto al Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, a Simón lo llaman Simón el Celote. ¿Quién eran los celotes? Los celotes era un partido político extremista. Otros lo llamaban patriotas. Estos tuvieron un mayor apogeo en los años 6 después de Cristo hasta la destrucción del templo de Herodes. Eran conocidos como una secta terrorista y muchas veces tenían cierta relación con los fariseos y saduceos para provocar ciertos disturbios en la región de Judea y hasta en Jerusalén. Vamos a hacer una síntesis de los 3 grupos políticos que tenían mayor adepto en la época de Jesús. No incluimos a los esenios ni a otros grupos menores, porque en el Nuevo Testamento no tienen una mayor relevancia. Comencemos por los fariseos. El objetivo de los fariseos era guardar la tradición, mirando siempre al pasado. Estos generalmente eran de clase media a baja, interpretaban la ley de una manera literal que los llevaba a una religión fundamentalista. Los fariseos fueron conocidos en aquella época como los rabinos. Otro grupo político era los saduceos. Ellos tenían como objetivo buscar una teología nueva que les acomodara, mirando siempre al futuro. No creían en la resurrección, sino en la vida terrenal, pero también creían en los ángeles. Ellos pertenecían a la clase aristocrática, la clase alta, donde los judíos eran poderosos y podían llegar a comprar el legado sacerdotal del templo, que luego se los heredaban a sus hijos. No pertenecían a la orden sacerdotal de Aarón. Ellos creían que esa orden estaba corrompida, por lo cual los sumos sacerdotes eran saduceos, y otras responsabilidades que había en el templo eran también ocupados por los saduceos. Ellos eran responsables del templo que había construido Herodes en los tiempos de Jesús. El tercer grupo se los llama los celotes. Tenían como objetivo ser los patriotas, que buscaban el bienestar de la nación de Israel en el presente, pero también eran conocidos como terroristas, porque organizaban revueltas en Jerusalén y en Judea para atacar a los romanos. No les importaba que muchos civiles judíos podrían llegar a morir.
tenían muchos ideales. Los más importantes eran, ellos creían, los celotes, que Dios era el único con el derecho de ejercer gobierno a Israel, por lo cual matar a los romanos o líderes políticos era destruir a los enemigos de Dios. Esperaban la venida del Mesías para que los dirigiese a ellos y derrotaran al imperio romano y restauraran el reino teocrático de Israel como los tiempos de Salomón. También tenían una fuerte resistencia para pagar los impuestos. Para los celotes, pagar los impuestos a los romanos era traicionar a Dios, y cualquier judío que pagaba impuestos debía morir. De los celotes surgen los sicarios, que significa hombres del puñal. Estos fueron los primeros sicarios. Eran la secta más extremista dentro de los celotes. Estaban dispuestos a dar su vida y aún la de su familia con tal de que la nación de Israel surja y mueran los romanos. Estos tres grupos solamente hicimos un resumen muy breve, pero es lo más importante que necesitamos para el Nuevo Testamento. Sabemos que Simón era un celote. Con exactitud no sabemos si lo llamaban así porque era adepto a este grupo político o porque tenía ciertas características de su personalidad que se asemejaba a un celote, y por eso lo utilizaban como ese sobrenombre, el celote, o que quizás en su vida pasada haya sido un apasionado, entusiasta, seguidor de esta secta. En cuanto a la instrucción de Simón durante el ministerio de Jesús, sabemos que tenía por sobrenombre Simón el Celote, lo que nos indicaba que era una persona entusiasta, apasionada, ardiente y quizás hasta violenta e inestable. Pero luego esto tornaría en un discípulo bueno y recto delante del Señor. Sus ideologías fueron rotas una por una. Podemos deducir por la palabra de Dios que quizás su primer quiebre fue mantener comunión con el apóstol Mateo, servir junto a él en armonía. Mateo era un ex publicano, una persona odiada en su vida pasada, a tal punto que muchos de sus amigos habrán dado muerte a algunos publicanos por servir al imperio romano. Pero Simón tuvo que aprender a amar a Mateo. Otro de sus quiebres fue en cuanto a sus ideologías. Seguramente se habrá quedado con la boca callada cuando en Lucas capítulo 20-25 Jesús dijo: «Dad al César lo que es del César, y dad a Dios lo que es de Dios». ¿Qué representaba esto? ¿Dar tributo a César no era traicionar a Dios? No, Jesús le estaba presentando una nueva forma de pensar. Jesús quería quebrar con las ideologías más fuertes, y quizás en ese momento estaba hablando a Simón o a muchas personas como Simón pensaban en aquella época, por lo cual se transformó en un hombre con una alta lealtad, pasión, valor y fervor. Según los evangelios, nunca cuestionó a Jesús en sus enseñanzas. Estaba naciendo un hombre nuevo. También Simón esperó en el aposento para ser lleno del Espíritu Santo y una vez revestido, comenzar el ministerio, que no solamente incluía al pueblo judío, sino también
a los gentiles. Según la tradición, dice que llevó la palabra de Dios hasta las Islas Británicas y que, trabajando para el servicio del Señor, murió como mártir. No tenemos mucha exactitud en cuanto a su ministerio después del Pentecostés y su muerte. Su nombre era muy utilizado en aquella época y las tradiciones hay veces traen ciertas controversias, pero lo que sí sabemos que Simón cambió y que comenzó a servir a Dios porque había sido transformado. Vamos a terminar con este texto bíblico que se encuentra en los Hechos, capítulo 1, versículo 14. Dice la palabra de Dios: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos. Cuando habla de todos estos, en el versículo 13, está haciendo referencia a los apóstoles, a los 11 apóstoles, que estaban rogando la venida del Espíritu Santo. Se habían unido en comunión, estaban unánimes, la unidad en Cristo. Simón fue un hombre que estuvo dispuesto a morir a sí mismo por pagar el precio de la unidad. Como ya vimos anteriormente, tuvo que aprender a amar a sus enemigos, porque para que haya unidad tenemos que amarnos unos a otros, aun a aquellos que en el pasado fueron enemigos nuestros, pero por la sangre de Cristo ahora eran hermanos. Tuvo que aprender a renunciar a su forma de pensar, casi en un 99%. La Biblia lo llama derribando argumentos que hay en nuestras vidas. Muchas veces tenemos ciertas ideas sobre cómo vivir, cómo tratar a las personas, cómo llevar nuestra vida familiar, nuestra vida laboral. Y todo esto que quizás lo aprendimos por otras personas, pero Dios quiere mejorarlo y llevar todos estos pensamientos a la manera de Cristo, a la manera como Dios quiere que vivamos. Hoy en día las personas dicen: yo crecí o maduré o mejoré a precio de golpes. Y hay veces eso pensamos, hermanos, que solamente poniendo mucha voluntad vamos a ser mejores cristianos. Y esto nos vamos a dar cuenta que no es suficiente solamente ponerle voluntad, sino que necesitamos que nuestras vidas sean renovadas a través de la palabra de Dios, derribando argumentos que van en contra de Dios, con la llenura del Espíritu Santo y la unidad de la Iglesia. Necesitamos, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo. Para ser llenos del Espíritu Santo necesitamos estar en unidad. Que el Señor nos ayude, hermanos, que para estar en unidad no significa estar todos en un mismo lugar, sino tener un mismo pensar y un mismo objetivo, que es Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude a poder vivir esa vida y de ser un hombre como Simón, totalmente diferente, un terrorista como muchos lo llamarían, ser un siervo de Dios. Dios puede cambiar una roca y ablandarla a la forma del corazón de Cristo. Para Dios nada es imposible. Él puede transformar aún nuestra manera de pensar. Que el Señor los bendiga, hermanos.